Ni modo. Ok. Hola, hola, buenas noches. Parece que ya estamos. Voy a hacer la prueba nada más para ver si sí es cierto que estamos por acá. Y mientras, vamos a esperar también que se incluyan algunas personas. Ok, sí estamos aquí, me parece. Y por favor, quien se vaya conectando, me ayuda a decir si se escucha, si nos vemos. Voy a contestar por aquí unas personas que me estaban preguntando sobre cómo entrar. Sirve que van conectándose. Perfecto. Ok, ¿cómo estás, Angie? Muy bien, muchas gracias. Linda noche a todos. Sí, ahorita tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya está. Perfecto. Me están diciendo que sí se escucha, ¿eh? También. Sí, perfecto. Ok, Ujú. acá también. Bien, ok, pues entonces ya podemos ir arrancando. Angie, me Perfecto. da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación, que hayamos podido coincidir, porque sé que también andas con mucha chamba y así. Cuéntame, se ve y se escucha bajito. Ok. A lo mejor será cosa, Chío, de tu volumen, porque sí nos están diciendo que se escucha bien. Igual vamos a intentar hablar un poquito más fuerte. Angie, platícame, ¿qué haces? ¿Cómo es que empiezas con todo este trabajo con niños? Porque trabajas con niños y trabajas con papás, pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Para que la gente te vaya conociendo, quien no te conozca. Perfecto. Pues primero, muchas gracias a ti por invitarme a compartir este espacio, que también ya tenemos rato conociéndonos y pues siempre aprendiendo muchísimo de ti, de lo que compartes, de los invitados que tienes. Entonces, pues es un gusto poder ser parte de las personas que compartimos contigo. Ya. Y desde prácticamente los 18 años comencé a trabajar con niños, con la infancia, con lactantes, maternal, preescolar, y siempre interesada como en este ámbito, en esta curiosidad de lo que es los niños, ¿no? Lo que pasa dentro de ellos, lo que se está formando, cómo están creciendo, cómo va su desarrollo. Siempre me interesó bastante y me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, además de que tomé la carrera técnica de puericultura, me incliné también ya por la psicología, estaba también tanto indecisa entre estudiar educación preescolar, pero al final pues me apasionó la psicología y es algo a lo que me he dedicado ya un tiempo. Entonces actualmente me dedico a la consulta privada, donde atiendo precisamente la parte de la parentalidad, la parte de la crianza, el acompañamiento a que hacemos a nuestros niños en las emociones, en cómo vamos ayudándolos y acompañándolos en su desarrollo. Entonces, pues para mí ha sido muy importante el abordaje, tanto con los papás y sobre todo el foco y la atención en la relación y en el vínculo que tienen los papás con los niños y los niños con los papás. Fíjate que algo de lo que me llamó mucho la atención de poder trabajar contigo en este espacio es justo esto que dices del acompañamiento emocional. Para mí es un tema súper importante y que muchos papás no sabemos cómo hacerlo porque nosotros mismos no vivimos como estos procesos, ¿no? Por ahí Claro. está mi mamá y quiero compartir que yo soy hija de papás divorciados. Entonces, todo este tema a mí me mueve mucho porque pues soy una niña que lo vivió, Claro. pero además porque me interesa mucho conocer cómo los papás pueden acompañar todo este proceso. Al final, Ujú. este es un periodo de duelo para los niños Así es. y es importante estar sensibles ante esta situación, ¿no? Entonces, por eso es que te pedí este tema, porque además conozco muchas familias que están en estos procesos, conozco muchas familias que están buscando como esta información y la verdad es de que no hay tanta, ¿eh? O sea, es como, pues sí, diles y acompáñalos y ya, ¿no? Pero realmente, ¿cómo podemos hacer una diferencia para que este proceso se viva de una mejor forma? Claro. Y sobre todo es importante entender que eh, no podemos evitarles el dolor, no podemos evitarles que se vayan a sentir tristes. Y muchas veces en esta generación de padres lo que busca pues es eso, como querer evitar a toda costa que el niño sufra, que los niños se sientan mal por cualquier cosa. Y desde que nosotros
comprendemos que no podemos evitarles ese dolor, pero sí podemos acompañarlo y podemos amortiguarlo, entonces nuestra interacción y nuestras intervenciones van a ser mucho más, como tú dices, mucho más sensibles. Esa palabra me encanta y creo que está muy apropiada a lo que queremos conseguir, que no es el evitar y el negar que está sucediendo algo, que están pasando por un momento difícil, sino cómo yo desde el adulto puedo intervenir y puedo ser esa figura que le dé ese soporte emocional. ¿Y cómo podemos hacer esto si nosotros mismos en ese momento como cuidadores, pues también estamos vulnerables, ¿no? Porque al final una separación pues te deja pues un poco roto. Claro. Y en este punto, ¿cómo puedo acompañar también este proceso? O sea, estoy acompañándome a mí como mamá y también tengo que acompañar a mi hijo. ¿Cómo es esta, Ujú. Sí, cómo me divido? ¿Qué hago? así es. Definitivamente se escucha mucho esto de, sobre todo en el área legal, de que hay que priorizar el niño, ¿no? Y todo se ve para las necesidades del niño. Y claro que es lo más importante, pero también son importantes los adultos que rodean a este niño o a estos niños. Entonces, así como hay que cuidar lo que está viviendo el niño, lo que está sintiendo, lo que está experimentando, es súper importante que el adulto también se cuide, que el adulto también, si es necesario, lleve un acompañamiento terapéutico, un Ujú, proceso, una guía emocional, eh, porque en medida también de que el adulto pueda manejar mejor esta situación, pueda sentir mejor en su estado emocional, es lo mismo que va a brindar y que pueda proporcionar a los hijos o al hijo. Entonces, los niños van a ir recibiendo toda esta información del ambiente. Si de por sí es una situación estresante, angustiante, que va generando ansiedad, si percibo en el rostro de mi cuidador, de mi mamá o de mi papá, percibir todas estas emociones que no son tan agradables, percibir un estado de ánimo deprimido, triste, enojado, o percibir en el ambiente un entorno hostil, definitivamente el niño lo va a ir dejando pues con menos herramientas. claro. Ujú. Entonces Que, sí, sí es importante que no solamente veamos al niño, que veamos también quiénes están alrededor de este niño, ya sea la claro. mamá, el papá, los abuelos, cualquier otro cuidador que esté en contacto directo y que pase mucha parte del tiempo con el niño, que conviva con él, habrá que también poner atención a eso y cuidar cómo se está sintiendo, qué está manifestando, qué está proyectando y cómo está haciendo sentir a los demás. Fíjate que a esto quería llegar. ¿Qué podemos esperar de un niño o una niña que está viviendo un proceso de duelo de este tipo? Se puede esperar emociones que no son agradables, como por ejemplo el enojo, por ejemplo la tristeza, angustia, ansiedad. Son cosas esperables, no que las decíamos, pero sí entra dentro de lo que podamos decir que se pueda experimentar, que pueda generar esta experiencia. Entonces, el que podamos entonces ver qué está sucediendo, poder verbalizar, poder ayudarle al niño a identificar lo que está experimentando, le vamos dando y le vamos ayudando a generar esta identificación emocional para poder entonces canalizarlo de otra manera. Pero sí, lo que podemos esperar es que estén enojados también. Y es válido a veces, y no, sin meternos en temas religiosos ni mucho menos, pero dentro de los mandamientos está esto de deber honrar a tu madre y a tu padre a toda costa, ¿no? Pero también se puede enojar con mamá, también se puede enojar con papá porque se va. Ujú. Y entonces es ahí donde de verdad tenemos que honrarlos siempre. O sea, yo puedo estar enojada con mi mamá, puedo estar enojada con mi papá, y eso no significa que los deje de amar. Claro, y esa es ambivalencia, ¿no? Para ellos es muy difícil este tema en donde, pues sí, te amo, pero a la vez estoy enojada por esto que está pasando. Y hay Ujú. muchas culpas, ¿no? De repente también es como, ¿será mi culpa que esto pasó? ¿Pasó porque me porté mal? Pasé, o sea, toda esta interpretación que le dan a los niños, Claro, ¿cómo los podemos ayudar con esta interpretación? Para, o sea, para que quede claro que no es culpa de ellos. claro, sí es importante primero pues ver esas señales y entenderlas como una manifestación de toda esta incertidumbre de lo que estoy viviendo en casa. Entonces sí es muy común que pasen estas culpas
que las experimenten como que yo hice algo, o como que, híjole, mi mamá no pudo, no fue lo suficientemente buena para que papá se quedara con ella. También es una idea que de pronto les llega a generar. Y también empiezan a manifestar en algunos casos autoculpas de otros temas, como por ejemplo del dinero. Entonces es muy Mm. común que cuando hay separaciones empieza a haber temas de dinero porque pues, obviamente los ingresos se separan, hay una distribución distinta del dinero. Ujú. Entonces me empieza a experimentar como esto de mi papá va a gastar más por mi culpa, o el colegio está muy caro y pues, pero mi mamá me tiene que meter a ese colegio pues porque se separaron y pues por mi culpa mi mamá está gastando mucho en el colegio. O voy a tratar de evitarle que gaste tanto y mejor voy a dejar de prender las luces, no sé, son Ujú. que incluso te lo puedo decir que fue ese último en carne propia. Entonces, todas estas experiencias, cuando las empezamos a ver, que a lo mejor antes no se preocupaba por algo y ahora empieza a preocuparse, es ahí donde me puedo detener a observar que hay algo, que hay una conducta que me está informando de que está manifestando alguna sensación. Y es ahí Claro. donde puedo empezar a averiguar y a desmenuzar un poquito más acerca de lo que esté sintiendo, ¿no? Porque no hay una regla única, cada niño va a poder experimentarlo de manera distinta e interpretarlo de manera distinta. Claro. Pero poder observar estos pequeños cambios, estas pequeñas conductas que antes no eran habituales, nos va a dar todo el pie y toda la apertura para poder explorar un poco más acerca de eso. Híjole, y es que el tema es entonces, pues, observar, observar mucho y ser muy sensibles con todo esto, ¿no? Al final, la crianza se trata de eso, Ujú, y en estos casos, pues, como más puntual, ¿no? Estar muy al pendiente de esto. Voy a invitar a la gente que nos está viendo, si tiene alguna duda o si tiene alguna experiencia que quiera compartir, que nos pueda escribir ay, se me fue el nombre, en los mensajes. Y mientras digo, yo tengo un montón de preguntas que hacerle, pero me encantaría que pudieran ustedes compartir también. Angie, ¿qué pasa ujú, cuando no hay un corte de la relación en buenos términos? Y estoy hablando como de esta parte en donde, no sé, se tienen que, ya sabes, ¿no? Que acordaron en que solamente se van a ver el fin de semana con los niños y ujú. entonces, que cómo es esta parte que, ay, tengo que ir a visitar a mi papá y mi papá me habla mal de mi mamá y todo este rollo, o al revés, y cómo podemos ayudarles, no sé, siendo como el cuidador que puede estar más sensible, cómo podemos ayudarles a vivir este proceso cuando la otra parte no está como tan colaboradora con esto. Sí, digo, bastante difícil este tema y parte creo que tiene que ver con cómo precisamente elaboramos esta ruptura de la relación, de la pareja, ¿no? Entonces, obviamente, en medida que uno lo hace de manera más pacífica, para los niños se vuelve una experiencia mucho más amable que el vivir o el estar en medio de disputas, en medio de peleas. Ujú. Entonces, eh, sí, sí, siempre hay como una parte que sí es un poquito más clara o más consciente y es donde podemos agarrarnos un poco más de ahí. Lo ideal sería que no existieran este tipo de rupturas tan dramáticas, por así decirlo. Em, entonces nosotros como adultos, si logramos poder separar y discernir de lo que es mi necesidad y la necesidad de mi hijo, puedo hacer una intervención mucho más sensible. Ujú. Eh, por ejemplo, si yo, perdón, si yo dentro de mis expectativas o dentro de mis ideas, pues trato también como esto de vengarme a lo mejor de mi expareja, o Ujú. hay algo que por ahí no quedó resuelto y yo todavía sigo con mi duelo, sigo enojada, es muy probable y es muy factible que pueda caer en usar al niño como un arma, como un rehén, ¿no? Porque yo todavía tengo un coraje y todavía no he resuelto lo que fue la separación.
Entonces, en medida que no lo he trabajado yo, me vuelvo más vulnerable a poder ver a mi hijo como esta pequeña arma que me Ujú. sirve de mi expareja. Claro, ¿No? y es que tiene que ver mucho como esta madurez con la que lo vayamos tomando, ¿no? Porque por aquí nos preguntan, ¿cómo hacer o cómo lidiar con una mamá que habla de su opinión del papá, que en ocasiones no es buena, pero que no cuida lo que habla pues, del otro adulto con el niño, ¿no? Claro, Y en este caso, pues, el papá siempre habla bien de mamá, pero, al revés no es así, ¿no? Y es esto que dices, ¿no? Al final tiene que ver con esta madurez de la otra persona ujú, pero, por ejemplo, o sea, yo soy la parte madura, y yo sé cómo tengo que trabajar con mi hijo y acompañarlo y todo eso, pero no puedo hacer que la otra persona vaya a terapia, o no puedo hacer que la otra persona sea diferente, ¿no? ¿Cómo puedo claro. acompañar al niño en sí en ese proceso? O sea, como Ujú. simplemente estar, o cómo sería? Parece también importante que como tú dices, esta parte más consciente le pueda ayudar a resignificar. Ujú, Entonces, a lo mejor no tenemos como mucha alternativa con la otra persona porque ya no nos corresponde, pero sí podemos tener la apertura y la capacidad de ayudarle al niño a resignificar la experiencia, ¿no? Entonces, si desde la otra parte lo vive como, no sé, mamá o papá está siempre enojado y para él es una tragedia y siempre todo pesimista, yo le puedo enseñar que es parte del proceso, es parte de la vida, siempre el cambio, el poder salir de una situación cuando ya no eres feliz o cuando ya no estás cómodo y darle este nuevo significado. Entonces, una separación para el niño lo va a entender en medida que nosotros se lo vamos hablando y cómo lo vamos sintiendo. Es más desde cómo se siente, ¿no? Entonces, ujú. si la otra parte, si una de las partes está cómodo, es feliz en su nueva etapa, porque ya no, pues ya no se siente con esta presión de estar a lo mejor con alguien con quien ya no funciona la relación, pero esta parte se siente mucho más pleno, mucho más feliz, pues el niño lo va a recibir. Y entonces va a sentir un entorno en el que, pues sí, sí se puede sentir tranquilidad, sí se puede respirar un ambiente amable. Claro, porque al final, eso es lo que está viviendo, ¿no? O sea, dentro de esta parte se puede dar cuenta de lo que sucede en el exterior, porque no podemos tenerlos en una burbuja, pero además esto pasa, pues, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, aunque vivamos en pareja, se va a encontrar con personas, pues, de diferente tipo, ¿no? Y entonces lo importante es esta parte de organizarles la experiencia que están viviendo y Ujú. pues, de encontrar esta parte positiva de todo lo que sucede. Al final, yo me quedo mucho con eso, con esto que señalas de cómo lo está viviendo esa otra parte, y Ujú. poderle explicar al niño que, pues, que hay diferentes formas, ¿no? Y que eso es de la otra persona, ¿no? Que no tiene que ser suyo. Ya va a haber diferentes maneras de verlo, de sentirlo, y como tú dices, poder organizar la experiencia. Cada vez que hablamos de lo que sucede, vamos reorganizando y vamos dándole este significado a la experiencia en la que, ok, pues sí, sí hay una ruptura y eso no significa que ya nunca se pueda volver a ser feliz o que Ujú. este, ya mamá y papá ya nunca van a ser felices, porque se puede volver a reconstruir, se puede sentir otra vez que se cuenta con un ambiente que es amable. Claro. Y eso es al final de cuentas lo que importa para los niños, ¿no? Vivir en un ambiente que sea un ambiente amoroso y un ambiente cordial, ¿no? Claro, así es. Nos preguntan por acá también, digo, sé que son preguntas como muy específicas, les agradezco mucho que las compartan. A lo mejor no puede dar como una respuesta tan específica porque será necesario conocer todo el contexto, pero preguntan, ¿cómo manejar los límites con mi ex esposo? Él decidió irse, pero como también es su casa ante la ley, él sigue entrando y saliendo cuando quiere. Ujú, Y la niña, tiene una niña de 3 años, le hace mucha ilusión que vaya, ujú. pero pues ya no viven juntos, entonces me imagino que es como contradictorio también para, para la niña.
¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo puede manejar? Este límite sería con el ex esposo, no tanto con la niña. Yo Yo creo creo que ahí que es un tema legal también, ¿no? sí, también. Lo que podemos buscar es cómo se sienten, qué tan cómodos se van sintiendo. O sea, si esta mamá se siente cómoda con la visita y la niña está también cómoda, bueno, pues podemos irlo manejando y planteando así, como que, ok, puedes venir, visitar tales días y hasta ahí. Pero si la relación no es amable, si la relación hay hostilidad, entonces la mamá se pueda sentir un tanto abrumada, se puede sentir muy incómoda con la visita, pues obviamente el ambiente va a cambiar y no se va a generar como esta sensación Ujú, que podemos darle a los niños donde se sientan, como tú dices, un ambiente amoroso, un ambiente protector van a surgir estas emociones que no se hablan, pero se sienten en el ambiente. ujú, claro. Ahí sería como cuestión, eh, como tú dices, de muy particular de cada caso y poder identificar si esto me hace sentir cómodo, si esto le hace sentir cómoda a mi hija y si no, pues buscar otras alternativas. Sí, al final siempre priorizar como este ambiente sano para los niños. Exacto. Toma agua, adelante, sin problema. Tengo casos también como Ujú. que he conocido en donde pasa algo muy, muy particular y digo, no solamente tiene que ver con una ruptura en la pareja, sino que sucede comúnmente en la crianza, sino es como que yo voy a criar a mi hijo, sucede siempre, casi siempre con la mamá, ¿no? Yo sé todo lo que tengo que saber sobre la maternidad y sobre criar a mi hijo y el papá no es tan bueno con el tema, o esa es como la creencia, ¿no? Y entonces cuando hay una ruptura, es como, no, pues es que tú no sabes criar a mi hijo, y Ujú. entonces la mamá va absorbiendo como todo eso, ¿no? Y deja al papá como un simple visitante. Claro. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué habría que trabajar aquí? Y esta parte importante de soltar el control, ¿no? Porque al final, bueno, pues lo elegiste como pareja eh, y tiene derecho igual sobre los niños, ¿no? A menos de que haya una cuestión legal más grave, pero vaya, si es el papá, la mamá y tiene también esta participación, habrá que también poderle permitir. ¿Por qué? Porque al final sigue siendo el papá o sigue siendo la mamá. Ujú, Entonces, si permite la orientación, qué padre, si permite a lo mejor que la mamá que sabe un poquito más de crianza le pueda dar algunas recomendaciones, está excelente. Y si no, creo que sí tendríamos que aprender un poquito a soltar ese control. Y sobre todo como mamás nos pasa esto, ¿no? Pero eh, suele ser difícil confiar en el otro cuando ya hay una ruptura y hay una separación, pero tienes que aprender a soltar y aprender a confiar en que al final de cuentas es el papá y va a buscar también lo mejor a su manera y con sus posibilidades, pero es parte de sangre de tu niño o tu niña y aprender a confiar. sí, y es que al final, pues también nosotras vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Y también nosotras vamos teniendo errores y todo eso. Entonces es válido que la otra persona también vaya aprendiendo en ese proceso. Claro. ¿Cómo hay veces en que los niños ya no quieren ir con esa con esa otra parte? ¿Te ha tocado? Como que niños que dicen, no me la paso bien con mi papá o no me la paso bien con mi mamá, ya no quiero ir. Y entonces, ¿Ah? ¿cómo validamos como esta parte en donde el niño se está sintiendo incómodo en la visita, por ejemplo? ¿No? Pero pues a la vez es como decíamos, ¿no? Pues al final es una parte en donde el papá también tiene que estar incluido, o la otra persona pues tendrá que estar incluido, pero pues Claro. que es, pues primero es el niño, ¿no? Y cómo se está sintiendo. Sí, sí hay que cuidar sobre todo como lo que vive el niño y cómo lo esté experimentando, pero también muchas veces em, esto se ve influenciado por la otra parte, de manera a lo mejor muy sutil, como no estamos muy cómodos de que vaya con la otra parte, porque a lo mejor la otra parte ya tiene pareja o tiene Ujú, otras actividades, esto me genera incomodidad
y voy metiendo de manera no verbal o tal vez sí verbal estas ideas o estas creencias de que ir con la otra persona, ir con el otro padre no es bueno o no va a estar a gusto. Entonces el niño lo toma así también. Habría que revisar en cada caso si te tiene que ver con estos tintes en los que la otra parte es la que trata también un poco ahí como de resguardar pues su tranquilidad al estar con su hijo o con su hija. Ujú, Pero que muchas veces sí pasa esto, como empezamos a mezclar esta, esto de que yo no quiero que mi hijo o mi hija conviva con la otra persona o con la otra pareja, y entonces trato de envolverlo, ¿no? ujú, Y sí, ya. digo, Y también pasa como esta parte de la culpa, ¿no? Que luego los niños convierten como esta, eh, como algo propio, como voy a engañar a mi mamá si convivo con otra persona que no es ella. Esta parte también, ¿no? De ser, no sé si la palabra sea infiel, pero, pero es como el que yo tengo que estar con mi mamá, tengo que estar del lado de mi mamá o de la otra pareja, pues. Ujú, exacto. Entonces tengo que ser aliado de mi mamá ujú, y yo tengo un poco de cariño hacia la nueva pareja de mi papá, entonces estoy defraudando a mi mamá, ¿no? ujú, Estoy traicionándola. Porque entonces se juega con esto de que si entonces mi papá dejó a mi mamá, la nueva pareja es como la rival o es como ujú, esta parte malvada, ¿no? Entonces sí suele pasar que el niño experimente este tipo de culpa, porque a lo mejor se la puede pasar muy bien, pero dentro de esto que no se ha elaborado y que no se ha podido hablar o estructurar, sale esta sensación de que, híjole, pues sí, pero me cae muy bien, pero mi mamá es mi mamá y no me debe caber bien esta persona. ujú, claro. Híjole, Ujú. qué difícil cómo le vamos cargando a los hijos como pues toda esta parte y que ellos en su infancia tengan que estar como organizando eso a su corta edad, está súper difícil, ¿no? Se me hace bien complicado Muchas que veces pues no se logra y vemos adultos que viven arrastrando todavía con estas experiencias que en ese momento no fue oportuna la intervención y que ujú, no fue alguien que les ayudara y que les permitiera poder sentir y poder expresar y poder organizar y ir acomodando toda esta nueva situación. claro. Sí, está complicado. Yo voy a aprovechar un paréntesis para agradecerle a mi mamá que siempre se preocupó por eso y fuimos a terapia todos muy bien. Porque sí, es un hecho que hace una diferencia, ¿no? Claro. Es un tema fuerte. Preguntan por acá también, bueno, voy a hacer como un resumen de la pregunta porque puede abarcar como muchísimo. La otra persona no se involucra, o sea, se aleja y no se involucra. ¿Qué tanto yo tendría como que estar alentando esta relación? Ujú. Por ejemplo, o sea, no sé, ni le habla, ni se presenta, ni nada. O sea, ¿qué tanto yo tengo que seguirle hablando de su papá? ¿Qué tanto Ujú. tendría que estarle Ya. haciendo una imagen de eso? Claro. Bueno, mira, también depende mucho de la edad del niño, pero si podamos resumirlo como en generalidades, creo que Ujú, sí es importante que si busquemos el hablar del papá o de la mamá, el hablarle obviamente bien, de manera respetuosa, pero tampoco crear como falsas expectativas o ilusiones o engrandecer a esta figura o a esta persona, ¿no? Entonces, tratar de equilibrar el que, ok, si existe, es tu mamá, es tu papá, tal vez no te busca por tal razón o tal vez se aisló porque esté muy ocupado, tenga mucho trabajo, pero ahí está y está presente cuando necesites algo, ahí va a estar y sin tratar de maquillar demasiado, sin tratar ujú, de hacer como que nada pasa, como que todo es perfecto y empezamos a crear estas fantasías, ¿no? ujú, Entonces, mejor tratarlo de ubicar desde una perspectiva más realista y más equilibrada. ujú. Realista, pero cuidando no ser cruel, ¿no? Porque está luego esta parte Está esta parte. difícil,
porque además me imagino que debe ser como, híjole, una emoción bien, bien fuerte, ¿no? Como sentir ese, Ujú. pues a lo mejor sería como rechazo o esta parte en donde el otro no se siente que no se está involucrando, debe ser como muy difícil para la otra persona, ¿no? Claro. Preguntan también por acá, em, ¿a qué edad es conveniente empezar la terapia con el hijo de padres divorciados? ¿A qué edad es Pues conveniente? ya, ¿no? Cuando empieza. Sí, me imagino que la pregunta tiene que ver si el niño es muy pequeño, es conveniente iniciar Quizá, el proceso. Me parece que quizá. si es muy Ajá. pequeño el niño, tendríamos que buscar un proceso para los adultos. Entonces, Ujú, nosotros creemos que la terapia de pareja nada más es para las parejas que están juntas, pero no, una terapia y un proceso terapéutico de pareja también nos ayuda en estos casos para poder hacer una separación lo más sana posible. ujú, Entonces, el niño es muy pequeño y yo puedo tener este apoyo y este acompañamiento, me va a ayudar a mejorar mi estado de ánimo y es lo que voy a transmitir a mi bebé o a mi ujú. niño. Entonces, en medida que el niño pequeño recibe información de mamá o de papá que sea lo menos, menos hostil, pues el niño va a ir creciendo con un mejor desarrollo. Claro. A mí me encantaría que todas las parejas que estén buscando una separación o algo así, que sí tuvieran como ese acompañamiento para, justo para hacerlo de una forma mucho más saludable. Híjole, no, me ha tocado solo una ocasión conocer a una familia que se separó así. Ujú. Me quedé así como, wow, porque fue, o sea, una separación bastante armoniosa y Claro. bastante madura realmente. O sea, sé que no se logra siempre, pero estaría padrísimo que, que exista como este nivel de madurez entre las parejas para lograr como estos acuerdos. Okay. Preguntan por acá también si hay alguna literatura que nos ayude a manejar la situación. ¿Conoces algún libro que puedas recomendar, Angie? Bueno, hay alguna bibliografía para niños que son como Mm, estos cuentos y se llama la herramienta biblioterapia, ¿no? Entonces es como a través de una manera proyectiva, pues el niño se va identificando con estas figuras y puede resolverlo de manera más rápida o más positiva el, el dilema, ¿no? Entonces es como mira, no soy el único que está pasando por esto y me identifico con tal personaje y entonces es una manera de volverlo a escuchar, de que lo volvamos a leer y volverlo a ir acomodando. Hay un libro que se llama Drilo, el pequeño cocodrilo. ujú, Es para niños como así pequeños, como yo calcularía entre 5 o 6 años más o menos. Está muy padre porque también al final viene como una pequeña guía para papás, donde vienen tips o consejos muy, muy básicos, pero bastante acertados de qué podemos hacer y qué es lo recomendable que no hagamos también. Hay ujú, un libro que se llama um, Cuentos para explicar el divorcio, que ujú, también son 10 historias como fábulas, donde pues los personajes hablan, por ejemplo, de que la tortuga mamá es una tortuga de mar y la tortuga papá es una tortuga de tierra, entonces pues ya no podían estar juntos, pero las tortuguitas podían ir al mar o podían ir a la tierra, ¿no? Entonces mm, hay varios personajes, varias fábulas eh, que van sirviendo para acompañar y para ir acomodándonos en el proceso. ok, muchas gracias. Si tienes oportunidad, Angie, me ayudas a escribirlo después en Va, los mensajitos que queden para tenerlo ahí guardado, por favor. Gracias. Y claro. también, digo, son preguntas como muy específicas, Ujú. em, que creo que un poco ya lo abordaste, pero dice, es bueno que el niño hable con su papá cuando él casi no lo busca y él lo ve como como un negocio. Ejemplo, no veo a mi hijo, no te doy lo que acordé en el convenio. Es esto que hablabas de usarlos también como armas Ujú. y pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que el niño no quiera hablar? Entiendo eso, el niño hable con su papá cuando él casi no lo busca. Pues sí.
Digo, es un poco lo que ya escribí, lo que ya platicaste, ¿no? Como ser realistas con lo que sucede, pero bueno, sí ser sensibles en la forma en la que compartimos con él, ¿no? Sí, no entendí muy bien si el niño pedía no hablar. Ujú. No entendí muy bien, Sí, perdón. un poco no entendí yo tampoco, pero me imagino que es como esta parte en donde no hay mucho interés por parte de la otra de la otra persona. Sí, y creo que también algo que nos puede servir como una buena brújula para saber cómo intervenir y qué hacer es pensar acerca de nosotros mismos en nuestras infancias, en cómo nos hubiéramos sentido en esa situación. Ujú, Mucho de eso nos va a ir guiando y nos va a ir marcando en qué sería lo correcto, qué sería lo que le haga sentir bien a mi hijo o a mis hijos, eh, el podernos transportar y podernos ver y visualizar como un niño pequeño de esa edad con esa situación, viviendo toda esta angustia, toda esta incertidumbre de ver a mis papás peleando o ver estos nuevos cambios de rutina, imaginarme yo con esta situación y pensar si, si será bueno que le hable a mi mamá, si será bueno que le hable a mi papá, cómo me sentiría yo si lo hiciera. Eso es lo que creo que nos va a ir marcando y dando mayor pauta de en estas dudas de que, qué hago, lo hago, no lo hago, lo dejo ver, no lo dejo ver, le dejo que le hable o que no. claro. Tratarnos de ubicar un poquito nos va a ir marcando y nos va a ir ayudando a entender mejor a mi hijo desde su mundo. Sí, eso que dices está súper interesante porque es como entender que no es algo mío como adulto, o sea, es algo que le pertenece a él como hijo y como niño, ¿no? O sea, él no tendría por qué, o no tendría por qué estar regido bajo las normas de yo expareja adulta, ¿no? ¿No? Entonces, sí, sí, esta parte es importante, o sea, verlo con esos ojos de niño Ujú, cambia toda la perspectiva, sin duda. claro. Y Sí. discernir también, poder separar desde lo que es mi necesidad, como desde mi ego, desde mi autoritarismo, mi adultocentrismo, a lo que es realmente la necesidad de mi hijo. Sí. Y la verdad es que esto no se logra fácilmente sin terapia. Entonces, la recomendación sí es que vayan a un proceso terapéutico y que en la medida de lo posible también integren a los niños a este proceso, ¿no? Así es. Vamos a ir cerrando, Angie, para que nos cuentes dónde te pueden encontrar y cómo recomiendas que se inicie un proceso terapéutico de este tipo. Gracias. Bueno, primero pues también me gustaría cerrar como un resumen también. Eh, obviamente van surgiendo muchas cosas y entre ellas va surgiendo también la culpa del adulto. Entonces, por culpa muchas veces eh, tratamos de compensar con otras cosas, a lo mejor con Ujú, más cosas o tratándolo de manera distinta como una etapa más regresiva. Entonces, en qué momento podemos iniciar o en qué momento es adecuado iniciar un proceso? También es cuando empiezo a sentir todo esto, cuando ya tal vez la culpa me rebasa y empieza la culpa a controlar mis acciones o mis pensamientos. Eh, lo ideal sería iniciarlo desde antes, pero en nuestra cultura es muy difícil que podamos iniciar un proceso terapéutico o buscar ayuda profesional cuando no nos sentimos tan mal, ¿no? ujú, Pero si nosotros estamos viendo, estamos sintiendo que va a haber una ruptura, que va a haber una separación, lo mejor es la prevención, siempre, en cualquier caso. Entonces, el que podamos acudir antes nos va a dar un camino mucho más fácil y mucho más saludable. Cuando empezamos a tomarlo, la terapia, ya cuando hay culpa, ya cuando hay otras cosas, pues el camino se vuelve un poco más, con más piedras, pero aún así se logra. Entonces, eh, si nosotros empezamos a sentir que hay mucha angustia, que hay mucha ansiedad, es un momento oportuno. Bueno, el ujú, momento no sería antes, pero es entonces el momento donde yo que sí hay algo que hay que trabajar. ujú, claro, Así es. Y okey. lo más importante yo considero para también cerrar, pues es que podamos siempre validar lo que el niño esté sintiendo, que lo podamos acompañar, que no nos va a gustar a lo mejor verlo triste, verlo angustiado, ver que
que hay enojo o hay dolor, pero tampoco podemos negar que lo está sintiendo. Y así Ujú. como nos encanta ver a nuestros hijos cuando estamos felices y cuando tienen experiencias positivas, cuando tienen emociones que son agradables, si estamos ahí con ellos y estamos acompañándolos, bueno, pues también hay que acompañarlos cuando no, cuando las emociones no son agradables en términos de cómo se sienten, ¿no? Entonces, dentro de esta validación también entra el no minimizar lo que sienten. Muchas veces, pues el niño se siente triste, siente que necesita volver a tener lo que tenía las dos partes, pero tratamos siempre como de o minimizar o, por ejemplo, juzgar, como, ay, pero ¿por qué te enoja? ¿Por qué estás triste si, mira, el fin de semana lo vas a ver? Ujú. Como, bueno, pero sí, así me siento yo, ¿no? Entonces, tratar y evitar el minimizar, el juzgar o el distraer también, ¿no? Como estoy triste y bueno, mira, vente, vamos a comprarte una paleta o mira, ¿qué? Claro, eso. Ujú. Eh, ¿Por qué distraer cuando tenemos ahí la oportunidad de validar y de acompañar y de verbalizar y ir armando todo esto? Ujú. Y es que es difícil, Ujú. em, pues es difícil acompañar porque nosotros mismos nos sentimos así, ¿no? Y entonces es mucho más fácil ocultarlo o voltear para otro lado. Sí, híjole, Pero también en varios contextos. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión a una maestra que llegaba el niño a la escuela y este niño estaba pasando por la separación de sus padres. ujú. Y la maestra lo que hacía precisamente era como, no, pero es que Pablito, no llores, ¿eh? Usted tiene que ser fuerte, mire, usted es un niño muy inteligente, Mm, ¿qué? Y no, aquí vamos a echarle ganas y mira, y aparte, no, tu mamá se va a poner muy triste si tú lloras. Entonces, el responsabilizar a los niños de las emociones de los adultos es bastante desfavorable para él. claro. Sí, no, cero les toca, ¿no? O sea, no va por ahí. Y y y es que sí, esa parte ahorita que lo dices, como de que eres responsable, o sea, el niño se vuelve responsable de lo que el otro adulto pueda llegar a sentir. Entonces, aparte es como aparte de responsabilidad es la culpa y es como, híjole, sí. Claro, y aparte de todo lo que estoy viviendo, tengo que cuidar que mi mamá no llore más. Entonces yo Ujú, llorar. ujú, cierto. Muchas gracias, Angie, por contarnos esto, por acompañarnos y por compartir esto que sabes. Al final, la charla se queda corta porque se necesita realmente conocer como las tripas de cada familia y de cada situación. Y Claro, muchas de las cosas también que nos compartían por acá y que les agradezco mucho, también tenían que ver con el tema legal, que al final, pues bueno, se necesita tener como un equipo multidisciplinario para trabajar todo esto, ¿no? La realidad es de que es un tema complicado y que qué mejor que acompañarse de profesionales, ¿no? así es. ¿Y dónde te encuentran? Cuéntanos. Ah, perfecto. Bueno, mira, está la página Psicología Clínica Infantil y bueno, siempre estoy también al tanto de WhatsApp para consulta. Entonces, mi número de teléfono es 33 22 59 19 51. Okey. También si nos ayudas a escribirlo por ahí para que se quede guardado. Y te Perfecto. agradezco mucho Al contrario. haber compartido acá. A mí me encanta siempre desde que te conocí todo lo que nos platicas y todo lo que sabes. La verdad es de que eres una persona súper experta en lo que haces y me encanta tenerte por acá de aliada. Al contrario, muchas gracias y pues un gusto estar aquí. Muy bien, pues entonces nos vamos y acuérdense que todos los miércoles tenemos este tipo de charlas con diferentes personas para que nos puedan compartir sobre diferentes temas, ¿vale? Un abrazote, buenas noches y descansen. Gracias de nuevo, Angie. Linda noche, bye. Bye bye. Gracias.